Moisés murió a los 120 años. Había que elegir al sustituto. Y el Señor llamó a Josué. Y la vida de Josué es una vida muy limpia. Muchos de los otros líderes de la Biblia son santos, pero han tenido sus caídas, sus resbalones. En la vida de Josué se ve pureza y obediencia, una vida muy recta. Él nació mientras el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Tuvo experiencia de esclavitud y tuvo la experiencia del éxodo con Moisés, como el Señor se sirvió de Moisés para sacar a aquel pueblo. Y al salir, ese joven Josué comenzó a ser uno de los principales ayudantes de Moisés. En el Sinaí, cuando el Señor le entregó las tablas de la ley a Moisés, el que estaba más cerca de él era Josué. Ya Moisés como que lo estaba preparando también. Cuando el pueblo de Israel en el desierto tuvo su primera batalla, ellos no tenían organización para batalla. Moisés había recibido instrucción militar. Cuando él estaba en Egipto era una de las clases que no podían faltar, pero él, que era militar, le dio más importancia a la oración y por eso nombró a Josué. Y Josué es el que va a dirigir a ese ejército improvisado del pueblo de Dios la primera batalla. A Josué también más tarde lo van a escoger entre los 2 espías que van a enviar a la tierra prometida para ver cómo está el asunto. Él es escogido para eso. Y aquí vemos nosotros, a Moisés le tocó liberar al pueblo. Ahora a Josué le toca seguir, le toca conquistar y organizar la tierra prometida. Y esto nos hace recordar lo que dice San Pablo en su carta a los Corintios. A mí me tocó sembrar, a Apolos le tocó regar, pero el crecimiento solo lo da Dios. Todos nosotros tenemos que hacer algo, no es todo, es una parte. Y lo único que el Señor nos pide, que lo hagamos bien, que lo hagamos bien. Y eso es lo que hizo Josué, lo que hizo Moisés, pero les digo, todos tienen sus resbalones y la vida de él es muy limpia. Es un hombre de fe. Cuando a él lo mandan con otros espías para ver la tierra prometida, los demás espías vinieron diciendo, ni se les ocurre ir a conquistar esa tierra, es de gigantes, está muy amurallada. Entre ellos nosotros parecíamos saltamontes, no se atrevan. Y la gente comienza a llorar. Y Josué dice, pero ¿cómo va a ser? El Señor nos dijo, esa tierra es de ustedes, entonces es pan comido, es palabra de Dios, vamos. Pero aquí la mayoría ganó, la mayoría no tuvo la fe necesaria. Se quedaron en lloriqueos y no pudieron entrar y por eso durante 40 años van a estar vagando por el desierto. Ya el Señor les había entregado la tierra prometida, no se atrevieron a tomarla. Así es que Josué fue de los que dijo, no señores, este es pan comido, el Señor nos dijo que es nuestra, vamos, pero no la apoyaron. Así es que tuvieron que estar vagando. Él era un hombre de fe, creía en lo que el Señor le había dicho. Y en la batalla hubo un momento en que ellos iban ganando, los del pueblo de Israel, pero se venía ya la noche. Y entonces Josué se pone a gritar, párate sol. Y dice la Biblia, se paró el sol. Aquí no es un problema de tipo astronómico, aquí es un problema espiritual. Jesús dijo, si ustedes tienen por lo menos un granito de fe, van a mover montañas. Es decir, el que tiene fe va a hacer cosas admirables. Y eso es lo que aquí se admira, la fe de aquel hombre, porque si se venía la noche, se suspendía la batalla y entonces los enemigos se podían reorganizar. Y ellos iban ganando, los israelitas. Les alcanzó el tiempo y ganaron la batalla.
Otro dato muy importante, ya cuando van a entrar a la tierra prometida, Josué dice, mire, vamos a poner un monumento de piedra. Cada tribu va a poner una piedra para que cuando nuestros hijos nos pregunten qué sucedió, vean cómo el Señor nos ha llevado, que es obra del Señor, no es de nosotros. Entonces en el río pusieron un monumento de piedra antes de entrar, precisamente por la fe, para que la gloria fuera para Dios. Agradecimiento. Se muestra a Josué como un hombre totalmente obediente a Dios. Cuando él fue nombrado en lugar de Moisés, estaba nervioso. ¿Cómo iba él a suplir a ese hombre maravilloso? Moisés, él lo conocía muy bien. Se puso nervioso y el Señor solo le dijo lo siguiente: lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Este fue el consejo del Señor. Y este fue el gran secreto de su éxito. Cumple al pie de la letra la ley, es decir, la palabra de Dios. Día a día, le dijo el Señor, medita en la ley del Señor. Para el judío, meditar en la ley del Señor es rumiar la palabra hasta hacer la carne de su carne. Y ese fue el propósito de él, ahí estuvo su éxito, lo que el Señor le dijo. Así es que eso fue. Cuando estaba por enfrentar a la ciudad de Jericó, una ciudad muy amurallada, Josué recibió una orden del Señor. Miren, no presenten batalla ahorita. Durante 6 días den una vuelta cada día alrededor de la ciudad en procesión. Lleven adelante el arca de la alianza, los sacerdotes van precediendo con trompetas de clamoreo, vayan alabando durante 6 días una vuelta. Y el 7º día van a dar 7 vueltas y después gritan todos, van a caer los muros de Jericó. Parecía una táctica militar ridícula, porque 6 días, ¿por qué no 2? Tenían prisa. Y los enemigos allá estaban preparados, burlándose de ellos, miedosos que no quieren presentar batalla, y ellos con sus procesiones diariamente, llevando el arca de la alianza en procesión y cantando y alabando al Señor cuando les tocaba pelear, y los otros esperando, ¿y por qué no atacan estos? Y se burlaban de ellos, y ellos mismos dirían, ¿y esta táctica militar qué quiere decir? Los muros de Jericó cayeron, no sabemos cómo. No somos arqueólogos tampoco, la Biblia no detalla cómo fue. Lo que quiere decir es que ganaron la batalla, una ciudad muy amurallada, y él obedeció. En nuestra vida muchas veces hay contratiempos, y esos contratiempos vienen porque no consultamos al Señor. Él tiene un proyecto para nosotros, Él tiene un camino bien trazado, y nosotros a veces vamos por otro. Nos dijo 7 vueltas al 7º día, y nosotros decimos, no, mejor 2, nada más. El Señor dijo 7, y esa es la obediencia de Josué, 7 y 6 días, una vuelta nada más. Y la procesión, en lugar de presentar batalla, parecía algo contrario, algo ridículo. Si ahí estaban ya frente a la ciudad amurallada, muy bien fortalecida, y él adelante. Tuvo algo que lo hizo meditar mucho. Cayeron los muros de la ciudad de Jericó, una ciudad muy bien fortificada, y de pronto les toca la batalla con un pueblo insignificante, el pueblo de Ai. Y entonces, como hacen los equipos, vamos a poner a los suplentes, no hay por qué preocuparse ese pueblecito. Y van teniendo una gran derrota. El Señor les había dicho, yo estoy con ustedes, adelante, les va a ir bien en todo. Y de pronto pierden. Entonces Josué y todos los dirigentes se van a llorar ante el arca de la alianza. Y
Están diciendo, Señor, ¿qué pasó? Nos habías prometido victoria tras victoria, ¿qué pasó? Y el Señor le dice, levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Los israelitas han pecado y han roto el pacto que yo hice con ellos. Tomaron de las cosas que los enemigos tenían. O sea, habían tomado ídolos de los enemigos, no para ofrecerles culto de adoración, sino por la plata y el oro. Y los tenían escondidos, pero eso les trajo maldición. Y el Señor les había prometido bendición, pero cuando iban por el camino de Él. Ahora entró el pecado. Esa es la repercusión terrible del pecado, que puede obrar en nuestra familia, en nuestras comunidades. Entra el pecado y es explosivo, expansivo, y trae maldición. Y por eso el Señor les dijo, levántate de ahí que está saliendo, investiguen. Hay pecado entre ustedes. Entonces fueron a investigar. Y se dieron cuenta que uno de los generales de Josué, llamado Acán, con otros se habían quedado con ídolos y los tenían escondidos. Y eso les llevó maldición. Y eso a nosotros nos dice eso mismo. El pecado lleva maldición al hogar. Y cuando en el hogar alguien está llevando maldición, y muchas veces sucede eso, alcoholismo, adulterio, fornicación, pues los otros deben hacer contrapeso, mucha oración, porque ha entrado la maldición por medio del pecado. El Señor entonces le dice, levántate, investiguen. Él les había prometido victoria, pero cuando iban por el camino correcto de ellos. Antes de tomar la tierra prometida, un ángel le dice, descálzate. La tierra en que están van a entrar es sagrada. Y ellos ven que tienen que humillarse. Descalzarse significa purificarse. Tanto es así que él vuelve a hacer lo que había dicho antes de tomar Jericó, que se circuncidaran. Muchos por descuido no se habían circuncidado. Para el judío la circuncisión era su entrega a Dios, era como el nombrarlo su Señor, y por ir por el desierto se habían descuidado mucho. Hizo que se circuncidaran, y al mismo tiempo descalzarse quiere decir purificarse. En la vida de Noé cuenta mucho la purificación, la pureza y la obediencia. Día a día medita en la ley y mucha pureza, y eso es lo que le da el triunfo a él. Y por eso les dice descalzarse y circuncidarse. Y eso para nuestra vida es muy importante, estimados hermanos. Y les decía el Señor, el terreno es sagrado. Y nos acordamos de lo que el Señor le dijo a Moisés. Cuando Moisés a los 80 años vio en el desierto una zarza que ardía, dijo, me voy a acercar, qué caso tan extraño. Y oyó la voz que salía de la zarza, Moisés, Moisés, descálzate, estás caminando sobre tierra sagrada. Y Moisés con miedo se descalzó. Los otros también se prepararon, y nosotros, sobre todo cuando vamos a emprender algo muy grande, tenemos que ir descalzos. Es decir, con humildad y con mucha pureza también. Ahí está el secreto de la vida íntegra de José, el descalzarse, la pureza que él tiene. Cuando Josué estaba ya por morir, él hizo una revelación muy bella. En los últimos capítulos de su libro, el Señor, capítulo 23 del libro de Josué, Josué dice, yo ya me voy a morir, pero antes quiero que ustedes reconozcan de todo corazón y con toda el alma que se han cumplido todas las cosas buenas que el Señor les prometió. Ni una sola de sus promesas quedó sin cumplirse. Pero así como se cumplió todo lo bueno que el Señor les prometió, también Él traerá sobre ustedes
todo tipo de calamidades, hasta que no quede ni uno solo de ustedes en esta tierra buena que les dio, si no cumplen el pacto que el Señor hizo con ustedes. O sea, Él les dijo, miren, aquí se trata de ir adelante, pero recuerden esto. El Señor dijo que cumpliéramos todo. Y de veras, el secreto de Él es cumplir todo. Yo ya voy a morir y mi testimonio dice, se cumplió todo lo que me dijo el Señor. Todo. Y cuando le puede decir, Señor, nos dijiste que victoria tras victoria, ¿qué pasó con el pueblo de Jai? El Señor le dijo, investiguen, deja de estar hincado ahí, vete a investigar, hay pecado. Y fueron a investigar y resulta que descubrieron que Acán se había quedado con los pequeños ídolos del enemigo y eso les había traído maldición. La maldición entra cuando se va la bendición. Somos nosotros los que escogemos el camino de la bendición y el camino de la maldición. Entonces Él dice, miren, yo ya estoy por morir y este es mi testimonio. Otra cosa que lo retrata muy bien a Josué. Hubo un tiempo en que el pueblo se estaba aflojando, estaba entrando en la tibieza espiritual, se estaba inclinando mucho a lo pagano. Entonces Él les dijo lo siguiente: pero si no quieren servir al Señor, decidan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Pienso que en estos momentos es lo que cada cristiano debe decir. Nos encontramos en la actualidad con tantas teorías contrarias al Evangelio, cosas que antes no se oían, inmorales. Todo está permitido, todo se puede, no seas anticuado. Josué les dice, defínanse, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Es decir, voy a seguir con lo que me dijo, día y noche medita en la ley del Señor. Y es que, como dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo, muy importante, recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Este fue el secreto de Josué. Día y noche medita en la ley del Señor. Es que en la ley del Señor, el Señor por medio del Espíritu Santo nos ilumina. No, este no es el camino. Vayan por allá. Ese camino está equivocado y a veces no nos gusta a nosotros, porque lo más común en nosotros es que enfilamos por donde nos gusta más, pero tal vez no es el camino del Señor y entonces ahí nos encontramos mal. No era el camino del Señor, no era lo que Él quería para nosotros. Les vuelvo a decir, la vida de Josué es una vida que se distingue por su pureza y por su obediencia. Ahí estuvo el secreto. Él tuvo muchos éxitos. El fracaso que tuvo en Jai, el Señor se lo señaló bien. Hay pecado entre ustedes. Como quien dice, yo les prometí victorias, pero cuando fueran por mi camino. Y lo mismo nos dice a nosotros. Salmo número 1 de la Biblia. Feliz, bienaventurado, el que día y noche medita en la ley del Señor. Va a ser como un árbol junto al río, va a tener hojas y frutos en todas las épocas del año. Feliz. Las bienaventuranzas quiere decir, quiero que sean felices ya, no cuando se muera, ya. El Señor nos quiere felices ya, pero mi camino es este. Si van por aquí van a ser felices,
Feliz no quiere decir millonario. Feliz no quiere decir no tener problemas. Feliz no quiere decir todo te va a salir bien. No. Por donde vayas vas a tener mi bendición y vas a tener la paz, aunque te esté llevando la corriente. A nadie le promete el Señor que no va a tener dificultades. Josué tuvo muchas dificultades. Piensen ustedes cuando estaba comenzando, con qué alegría comenzó él y la gran victoria contra una ciudad fortísima, Jericó. ¿Cómo le dirían? ¡Qué bien! Mira, él ya se había experimentado antes cuando tuvieron la primera batalla. Por algo lo escogió Moisés para que él dirigiera la primera batalla. Y ahora, pues ya tenía más experiencia, pero resulta que una batalla con un pueblo insignificante, Señor, llorando con todos sus dirigentes ante el arca de la alianza. Y en ese momento de oración se oye la voz del Señor. Investiguen, hay pecado entre ustedes. Y van a investigar. Y de veras había pecado. Cuando las cosas no están saliendo bien, la primera medida que debemos tomar es investigar. Hay pecado en mí o en mi hogar, muy importante. El pecado lleva maldición. Y entonces hay que sacar esa maldición y poner mucha bendición. Y si el pecado no sale, hay que poner más oración. Por ejemplo, en un hogar hay adulterio y no se va el adulterio. O las borracheras y cosas por el estilo y no se van. Entonces, los que están fieles al Señor, a poner más oración. Oración y ayuno, oración de fe. A todos nos toca eso. Pero no quedarnos con que no se puede hacer nada. Yo puedo hacer algo en nombre de Dios y el Señor me ha puesto para eso. Estimados hermanos, que nuestra vida sea íntegra como la de Josué. Y para eso, obediencia, y parte de la obediencia es la pureza de mente y corazón. Descálzate, le decía el Señor, descálzate. Esa tierra es sagrada, descálcese. Y además, hay muchos que no se han circuncidado, entonces prepárate tú, circuncida a todos los que no están circuncidados, es decir, aquellos que no se han entregado al Señor, que no lo han declarado su Señor, han sido llevados por la rutina. Antes de emprender cosas grandes, cuidémonos de descalzarnos, humillarnos ante el Señor. La gloria no es para nosotros. Y después, pureza de mente, de corazón, quitar todo lo que impide la bendición del Señor. Hermanos, el Señor nos ha llamado para que nuestra vida sea pura y santa como la de Josué. Que así sea para todos nosotros. Amén.